Entonces ocurre lesión de la membrana, lisis mediada por complementos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Todo esto, o la generación de todos estos mecanismos efectores, va a depender directa o indirectamente de las citoquinas secretadas por las células T helper activadas. Y cada una de las reacciones de rechazo del injerto van a evolucionar durante tiempos variables, según el tipo de tejido o de órgano injertado. Y se puede clasificar estos tipos de rechazo en hiperagudo, agudo, crónico o ductopénico. El rechazo hiperagudo ocurre en minutos u horas después de un trasplante y es causado por la presencia de anticuerpos del receptor preexistentes que coinciden con los antígenos extranjeros del donante, desencadenando la respuesta inmune contra el trasplante. Un ejemplo muy clásico es el injerto de riñón, donde los anticuerpos preexistentes en el huésped se transportan hacia el injerto renal. Allí fijan a los antígenos de los capilares renales y hay activación del complemento. Los productos del complemento, generalmente citoquinas y quimiosinas, atraen a los neutrófilos que van a descargar o liberar sus enzimas líticas. Estas enzimas líticas destruyen las células endoteliales, las plaquetas se adhieren al tejido lesionado y se produce bloqueo vascular. Los anticuerpos pueden haber sido generados como resultados de transfusiones de sangre anteriores, trasplantes o embarazos múltiples. Ellos van a reaccionar con las células en los vasos sanguíneos del injerto, causando que se forme, posterior a la activación del complemento, haya lesión endotelial, inflamación, haya formación de coágulos de sangre que evitarán el suministro de sangre, valga la redundancia, que llega al injerto y da como resultado un rechazo inmediato al trasplante. El rechazo agudo va a ocurrir dentro de los primeros 6 meses después del trasplante. Se dice que que va a existir un cierto grado de rechazo agudo en todos los trasplantes, excepto entre los gemelos idénticos, es decir, entre un isoinjerto o autoinjerto. Los receptores, van a estar en mayor riesgo en los primeros 3 meses después del trasplante. Pero eso no quiere decir que en una etapa posterior no pueda ocurrir el rechazo. Sí ocurre. El rechazo agudo es causado por la formación de anticuerpos después de la detección de antígenos no propios en el injerto donado. Si es diagnosticado lo suficientemente temprano, el rechazo agudo sí puede ser tratado, suprimiendo el sistema inmunológico y evitando el daño permanente. Generalmente esta formación de anticuerpos a los reactivos va a producir lesión de las células parenquimatosas e inflamación intersticial, produciendo endotelitis. El QI clasifica a un rechazo agudo después de los 10 días del episodio, posterior al trasplante. Ahora bien, en el rechazo crónico, este ocurre cuando hay episodios repetidos de rechazo agudo que conducen al fracaso del trasplante. El rechazo crónico se va a manifestar comúnmente con una cicatrización del tejido u órgano, que puede ocurrir entre meses o inclusive años después de disminuido el rechazo agudo. Hay que tener muy claro que en la actualidad no existe ninguna cura para el rechazo crónico, además de la eliminación del injerto. En este va a ocurrir una reacción de hipersensibilidad retardada crónica en la pared del vaso, proliferación de las células musculares lisas de la íntima y oclusión vascular. Ahora bien, la mejor manera de prevenir el rechazo es asegurando la compatibilidad entre el donante y el receptor, que se evalúa combinando diferentes pruebas, como lo mencionamos anteriormente, compatibilidad con grupos sanguíneos ABO, tipificación de tejidos, la prueba de correspondencia cruzada o el cross match, así como detección de serología. Y para reducir el riesgo de rechazo del trasplante, los pacientes van a ser tratados con medicamentos inmunosupresores, que es la opcional, la prevención farmacológica
y la prevención selectiva, que es más específica. En la prevención farmacológica, el uso de corticoides, citostáticos, ciclosporina y otros macrolidos fúngicos va a ser general, va a ser sistemática y se va a realizar en dos fases: una fase de inducción inicial que implica dosis alta y una fase de mantenimiento posterior que va a implicar el uso de los medicamentos a largo plazo en una dosis mucho más baja. La combinación de los fármacos y la dosis administrada siempre va a variar y va a depender del tipo del trasplante y del régimen del tratamiento que sea escogido. Una de las principales limitaciones que tiene el uso farmacológico sistemático es que pueden producir inmunodeficiencia, ya que estas drogas no son específicas sino inespecíficas, reducirán todo el sistema inmunológico en general, dejando susceptible a los pacientes a infecciones oportunistas, lo que trae o lleva consigo que el paciente debe tener, además de los efectos secundarios que puede producir como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes mellitus, mayor riesgo de cáncer, también va a tener que tomar este medicamento por el resto de su vida, lo cual tiene un impacto en su salud y cambiar el estilo de vida. Y de manera selectiva la prevención se realiza a través de SALT-GAT, anticuerpos monoclonales conjugados de linfocina toxina y moléculas inactivadoras del complemento, o el ejemplo, o por decirlo así, uno de los mecanismos que más se utiliza actualmente, que es el bloqueo de las señales coestimulatorias para la activación de los linfocitos. En este caso recordemos cooperación celular, donde para la activación de una célula T se debe, además de la unión de su TCR con la célula presentadora de antígeno, se debe haber interacción entre las moléculas coestimulatorias, específicamente del B7 con el CD28. ¿Qué pasa? Cuando usamos el CTL4, que tiene afinidad, o sea, que se une a la molécula de B7 con afinidad pero 20 veces mayor, la unión del del CD28 con el B7 queda bloqueada por la unión con el CTL4. Por lo tanto, las células T que reconocen a los antígenos del injerto van a carecer de la estimulación, o sea, de la coestimulación, y se van a tornar anérgicas, lo cual me dice o se traduce en que el injerto va a sobrevivir. Del mismo modo se utilizan anticuerpos monoclonales contra CD3, que también es necesaria para la activación del linfocito T, contra el CD25, el anticuerpo CTL4, y se utiliza ciclosporina A, que no permite la transcripción genética de la calcineurina o que la inhibe, por lo tanto no hay activación del ciclo celular ni síntesis de nucleótidos, inhibiendo así la activación de la célula T. Y por último, en algunos casos, el paciente puede experimentar algo que es conocido como la reacción de injerto contra huésped o reacción del trasplante contra huésped, en el cual las madurez de las células inmunes que ya están presentes en el injerto del donante comienzan a atacar las células sanas del receptor. Entonces, el injerto del donante se describe como inmunocompetente, es decir, es capaz de producir una respuesta inmune. Es un riesgo particular que generalmente se produce en los trasplantes de células madre, el trasplante de médula ósea, y puede ocurrir también en trasplantes o en transfusiones de sangre. En estas va a ocurrir activación de las células presentadoras de antígeno, proliferación, diferenciación y migración de linfocitos T que destruyen el tejido diana, piel, hígado y epitelio intestinal del receptor. Como muestra aquí en la imagen, en el trasplante de células primordiales hematopoyéticas, donde se reciben células T maduras por parte del receptor, estas células son aloreactivas, son activadas por células dendríticas del receptor y pueden ocasionar una lesión difusa de los tejidos, que es lo que uno conoce como la reacción o enfermedad injerto contra huésped, la cual, eliminando las células dendríticas en el receptor, las células T donadas no van a ser activadas y no se produce la enfermedad injerto contra huésped. Bueno, hasta aquí esta pequeña recopilación. Gracias por su atención y los dejo con esta frase. Me disculpan los errores. Gracias.